¿Cómo puedo entonces hacer que mi película conecte con el perdón? Que mi película conecte con el aprendizaje de una forma más sencilla. Es tan fácil, es muy fácil. Cuando tú puedes empezar a observar desde la conciencia y reconocer que todo lo que tú estás viendo en ese personaje que tienes al frente es un reflejo tuyo, ya empiezas a observar lo incoherente de la historia del dolor, el sufrimiento y la tristeza. Muchas personas confunden la felicidad con la alegría, pero no es lo mismo. La alegría son risas, son momentos, son incluso personas. La felicidad, en cambio, es un estado del alma que se asemeja más a la tranquilidad y a la paz, y que se encuentra en lo sencillo. Acompáñame para que juntos vivamos la felicidad de lo simple. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona. Me apasiona por el hecho, porque lo escuchamos en todas partes, es el tema del perdón. Y aunque es muy común escucharlo, hay veces no es tan fácil aplicarlo. Felipe Zapata, aquí que es mi invitado hoy, tengo chisme, es mi hermanito del alma. Desde el primer momento en que nos vimos, hicimos como una alianza y un encuentro que nos ha llevado a reencontrarnos en esta vida y en muchos otros. El tema del perdón es una de las cosas que más quisiera la gente, pero también es una de las tareas más complejas de hacer. Total. Hermosa, gracias hermanita querida del alma por invitarme a este espacio maravilloso, a todos los que nos ven en casita en todas partes del mundo. El perdón es un tema muy complejo porque requiere de mucha conciencia, porque desafortunadamente en el planeta Tierra lo que nos han enseñado el perdón es un perdón más basado en el ego que en la conciencia real. Entonces, cuando vamos a hablar de perdón tenemos que comprender primero que todo lo que nosotros creamos que tenemos que perdonar no es real. Y esa es la parte más compleja, porque entonces el ego es la parte de nosotros que nos está diciendo: él me hirió, ella me abandonó, él me dejó, él me hizo daño, porque estamos proyectados en una historia de dolor, sufrimiento, tristeza y abandono que no es real. Me encantaría que empezáramos por ahí, porque hablaste de las dos formas del perdón, el perdón desde el ego y el perdón desde la conciencia. Qué bueno que pudiéramos adentrarnos en eso, no solo en la explicación, sino a través, no solo en ejemplos, sino también a través de la explicación. Perfecto. Bien, el perdón basado en el ego es muy simple. El ego tiene una finalidad y es la separación. El ego, su único propósito es la separación. Yo siempre digo esto y a veces me lo entienden y a veces no, pero el ego no enseña nada. El ego no es un maestro. El ego viene a decirte que estás jodido y con el agua lejos. Eso es lo que hace el ego. El ego te mantiene en una piscinita de dolor y tú estás siempre en sufrimiento porque el ego cree que está separado de la fuente. ¿Okay? Entonces, la parte de nosotros que se cree separada de la fuente es el ego. Y el perdón basado en el ego dice que tú eres bueno o malo. ¿Ok? Entonces, el que perdona... o negro, bueno o malo, frío o caliente, no hay una lineecita en la mitad. Hermosa, todo juicio que hagas es ego. No importa si es bueno o malo. Porque tú dirías, si yo le digo a alguien: hey, eres hermosa, eso es un juicio. Aunque sea bonito, es un juicio. Porque hay una separación. Porque hay una idea de que el otro está fuera de mí. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a comprender es que el ego lo que está buscando es separar las cosas. En ese orden de ideas, cuando alguien hace algo, supongamos que alguien te roba, ¿sí? Y tú dices: yo lo perdono, porque pues eso que me robó no pasa nada, yo lo perdono, tranquilo señor que yo lo perdono. Pero ahí tú estás jugando el juego de separación. ¿Por qué? Porque estás creyendo que tú eres la buena y él es el malo. Él te robó, él te quitó algo, él te hizo sufrir, ¿sí? Y tú, como tal, eres tan buena que le dices: no te preocupes que yo te perdono. En ese momento estamos jugando a que hay un bueno y un malo, hay una separación, ¿ok? Si tú lo ves desde la conciencia, vas a reconocer que jamás puede ser robado. Entonces, no hay a quien perdonar. ¿Me comprendes este pedazo? Quiero que me lo vuelvas a explicar. Listo. Porque yo sé que, o sea, puede que uno lo entienda, pero esto llega a mucha gente. Exacto. Y la idea es que hagamos, como a mí me gusta, un coach con plastilina para que ese aprendizaje espiritual sea para todos. Entonces vamos a ir desde lo básico. El ego cree que puede ser robado porque cree que le pertenecen las cosas. Claro. ¿Sí? El ego cree que es dueño de lo que hay aquí. Es dueño de la pareja, dueño del carro, dueño de la casa. Cree que como tal es dueño de algo material y eso le pertenece. Una persona, un ser, lo que sea, ¿vale?
Resulta que en esa pertenencia, cuando tú me robas, me estás quitando algo, me estás dejando sin eso, entonces ahí se produce lo que el ego llama el falso perdón. Claro. ¿Listo? Ahora, en la conciencia, cuando vamos a hablar de la conciencia, vamos a hablar de qué? De que nosotros somos una sola esencia. Como solo somos una sola esencia, la misma esencia somos todos. ¿Listo? Ajá. Lo que pasa es que para comprender esto tenemos que entender que aunque tú veas que hay otro afuera, ese otro eres tú. Es una ¿Ok? proyección de mí mismo. Es una proyección de ti mismo. Entonces, desde esa conciencia de unidad, sabes que nada es tuyo porque todo es tuyo. Ajá, ¿Sí? ¿Me sí. entiendes esto? No hay una individualización de las cosas. Entonces, todo es tuyo y nada es tuyo. Esa ¿Ok? es una muy buena forma de perdonar. O sea, ¿qué es lo que Vale. más? Es una forma muy sencilla de hacerlo. Total. Porque no lo hago desde ese sentimiento y pensamiento egoísta Ajá. que me lleva a jugar o al villano, o al salvador, o al superhéroe, o al yo soy bueno y tú eres malo, sino que simplemente lo hago a través de una conciencia en la que no le doy trascendencia a las cosas. Exacto, es que mira que hay un tema muy complejo y sé que este es un tema muy complejo porque es comprender que todo lo que tú creas que estás viviendo en el plano humano no es real. Y ese es un concepto muy profundo de conciencia y de perdón. ¿Por qué? Lo que tenemos que aprender a perdonar es nuestra falsa percepción. ¿Ok? Ese es el verdadero perdón. El verdadero perdón consciente es reconocer que el otro no existe y que todo lo que estás viendo es una proyección tuya porque creíste una historia que te dijiste de que te saliste de la fuente y ahora estás en una experiencia de separación. ¿Listo? Esa percepción es el verdadero cambio, lo que te va a permitir ver que nadie puede herirte, que nadie puede robarte, que nadie puede hacerte daño, y ahí es donde viene el verdadero perdón. En el curso de milagros Sí. se habla mucho de la forma en que se expía, ¿sí? La expiación y la transmutación de la experiencia. La expiación es yo comprender que lo que tú hiciste es la forma en la que yo me estoy haciendo a mí mismo. Claro. ¿Ok? Entonces, si yo no me estoy amando, lo voy a experimentar a través de otro. Si yo no me estoy viendo en amor, lo voy a ver a través de otro. Entonces, en vez de decirle al otro, hey, ¿por qué me das cachetadas? Lo que yo voy a aprender es a perdonarme, cómo yo me agredo a mí mismo en función de cómo no me estoy amando. Entonces, por ejemplo, en el caso del robo, si Ajá. lo habláramos acerca de esto, sería cuántas veces nosotros nos robamos tiempo, Literal. nos robamos vida, Tal nos cual. robamos emociones, todo Tal ese tipo cual. de cosas. Lo trabajo en mí y de Ajá. esta forma entonces lo explico. Se trasciende, Ajá. ¿sí? Ahí viene el verdadero perdón, que es lo que llama el curso el milagro. ¿Qué es el milagro? El cambio de percepción. El ver la situación desde la conciencia, ¿sí? Entonces te voy a hablar desde mi experiencia, una experiencia que tuve en función de esto. Cuando estaba hace mucho tiempo, iba en mi carro con mi expareja, íbamos ahí manejando cuando llegaron dos amigos, uno por un lado y otro por el otro, en moto. Ajá. Como ellos tocaron la ventana y yo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo es que? Y entonces bajé la ventana y me dice, hola amigo, es que me quiero llevar tu celular. Y yo, ok, perfecto. Listo, perfecto, llévate mi celular. El celular quería ir de paseo, ¿sí? Claro. Porque como tal, yo soy consciente de que no me robaron, simplemente el celular quería ir de paseo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, como tal, listo, el celular, la billetera, esto, tal, los papeles. Y cuando se acaba la experiencia, lo primero que yo hago, cuando los amigos se van en la moto con las pertenencias, yo le digo, qué interesante, ¿qué será lo que esto me quiere mostrar de mí? ¿Sí? Y en ese instante empiezo a observar, porque ni siquiera fue, qué rabia, me robaron, sino, ve, bueno, el celular se fue de paseo chévere, ahora yo voy a observar en mí. Y hace 8 días antes del suceso, me senté con unos amigos a tomar un café en un lugar muy bonito aquí en Medellín, y cuando los estaba esperando, yo estaba mirando el celular, y levanté la cabeza y vi que todas las mesas estaban así. Y yo, ve cómo estamos de dependiente del celular. En ese instante, cuando puse esa frase, en ese instante llegaron los amigos. Universo. Eso fue hermoso. Claro, yo no quiero ser dependiente del celular y llegaron los amigos a hacerme el favor. Yo le dije, muéstrame mi dependencia al celular. Entonces le dije a mis amigos, hey, miren qué cantidad de personas aquí, todas pegados del celular, ¿qué estará pasando? Y yo, claro, en ese instante le dije al universo, muéstrame cuál es mi necesidad con esta experiencia, ¿sí? Y cuando terminó la experiencia dice, claro, porque pensaba que si no tengo teléfono no me puedo comunicar, no puedo entonces tener conexión, y empieza uno a observarse, y ahí fue donde dije, gracias maestros hermosos que me permitieron ver cómo yo no estaba en conexión conmigo, no me estaba comunicando conmigo, no estaba permitiendo que algo ocurriera. Ahí lo comprendí, ahí
viene el perdón. No es que yo les diga, ay, los perdono, sino, gracias. Me mostraron cómo yo no lo estaba haciendo, cambio la percepción y ahí ocurrió ese milagro. Maestros espirituales que existen en todas partes, Todo el algunos momento. son momentáneos y otros viven con nosotros. Total. Pero el maestro está no para castigarnos, no para incomodarnos, no para perturbarnos, porque la perturbación no existe si yo no la permito. Total, total. Y mira, si llevamos esto a una experiencia familiar, porque pasa mucho, ¿no? Es que cuando era chiquito mi papá me agredía, es que cuando pasaba tal cosa, me pasaron muchas situaciones. El verdadero perdón es comprender que esa experiencia de abuso, de dolor, de agresión, todas tienen que ver conmigo. Es muy difícil comprenderlo porque las personas dicen, ¿cómo un niño de 5 años va a estar agrediéndose? Pero es que ahí es donde tú no comprendes ese plan de aprendizaje del alma. Cuando el alma como tal requiere una experiencia, los maestros dicen, yo le hago. Como esto es una película, Claro. y todos somos actores en una película, el error es que las personas se creen el personaje, ¿sí? Y creen que son el personaje, pero nosotros no somos este personaje. Hay algo muy lindo y es en los planes del alma, para eso venimos a reencarnar. Total. Todos venimos a experimentar el amor en amor o en desamor, Ujú. a través de nuestras propias heridas, que son Total. las mismas de las heridas del niño interior, Total. y que las venimos a procesar y a trabajar en la medida en la que nosotros hagamos el gancho y la comprensión de la herida que vino a trabajar mi alma. Se No libera. rápido le pongo el ganchito o lo resalto con que ya estuvo. Total, mira, yo siempre pongo este ejemplo, le digo a las personas, mira, imagínate tú que estás en una novela, ¿sí? Y ves que el actor de la novela es de esos actores que uno ve y dice, jue madre, qué man tan malo, ¿sí? Pero malo. De esos que uno dice, usted se gana el Oscar del malo, ¿sí? Imagínate tú que termine la película y el actor sale de la película y tú sales a darle puños porque en la película Era actúa malo, y ¿sí pasa. me entiendes? Y pasa. Ajá. Eso es lo que pasa. Entonces las personas se meten tanto en los personajes que se creen sus propios guiones que ellos mismos escriben, pero se olvidaron que los escribieron. Entonces el perdón es la oportunidad para yo darme cuenta de cuál es la historia que yo me estoy contando y poder perdonar esa percepción errónea que estoy teniendo de mí. ¿Por qué? Voy a decir algo que puede ser muy complejo, pero voy a tratar de hacerlo muy simple. ¿Listo? Haga plastilina. Plastilina. Venga aquí ¿Listo? con plastilina. Voy a hacerlo con plastilina entonces. Imagínate tú, Olguita. Si no, yo te hago traducción simultánea. Listo. Imagínate tú, Listo. Olguita, que en este instante yo te digo, imagínate que en este instante tú cierras los ojos, estás en ese sofá, pero vas a imaginar que te levantaste del sofá, cogiste tu carro, vas manejando tu carro y cuando sales atropellaste a un niño a la salida y lo mataste. ¿Listo? ¿Cómo se siente la experiencia? Ya estás que lloras, ¿cierto? Sí. Pero la experiencia no está ocurriendo. No, Muéstrame dónde está el niño. no, en mi imaginación. Muéstrame dónde está el carro. Claro. Lo que ocurre es que las personas en este mundo están más en el juego de la ilusión que en el juego de la conciencia. Porque tú nunca te moviste de este sofá. Jamás. Jamás te paraste de este sofá, pero Pero la viviste emoción, experiencias en tu mente donde se proyectó a una experiencia de qué se siente ser humano. Ah, ser humano se siente tener cuerpo, nacer, crecer, morir, tener esto, tener esto, tener esto. Se termina la película y se acabó la historia. ¿Qué ocurrió? Nada. Ajá. Fue un sueño. Esto es un sueño de un ser que un día dijo que se sentirá ser humano. Y apenas fue y lo puso en la mente de la esencia que somos, se expresa la experiencia. ¿Cómo puedo entonces hacer que mi película conecte con el perdón? Que mi película conecte con el aprendizaje de una forma más sencilla. Es tan fácil, es muy fácil. Cuando tú puedes empezar a observar desde la conciencia y reconocer que todo lo que tú estás viendo en ese personaje que tienes al frente es un reflejo tuyo, ya empiezas a observar lo incoherente de la historia del dolor, el sufrimiento y la tristeza. Es decir, el enfoque de amor es fundamental. Entonces tenemos que hacernos una pregunta muy importante y es ¿qué es el amor? ¿Sí? Esa es una pregunta de final de $1.000.000. Eso, ¿sí? eso parece de las álbumes. Ahorita, por el $1.000.000 aquí en ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es un sentimiento, es una emoción. Es que Yo soy el amor, yo lo tengo claro. entonces ahí viene algo. Hay dos formas de darnos cuenta de si estamos de verdad en amor o no. Dos palabritas, ¿ok? Aceptación Sí. y libertad. Ajá. Si no te aceptas tal cual como eres, no eres libre. Y si no eres libre, es porque no estás siendo consciente de lo que eres. ¿Listo? El libre albedrío en este mundo es una idea, pero no es una realidad hasta que tú no seas consciente de la esencia que eres. ¿Y cómo me hago consciente de la esencia que soy? Ahí es donde tú vas a empezar a cuestionarte y decir, bueno,
Yo me paro de la cama por obligación o porque me nace hacerlo. Porque me nace hacer. Entonces ya empiezas a decir, estoy en conciencia. Ajá. Pero si tú dices, no, yo me paro de la cama porque tengo que trabajar, tengo que ir a sacar este país adelante, tengo que... ya no estás en conciencia. Ajá. ¿Listo? Entonces mira que son tips muy simples. Si tú, por ejemplo, te dicen, Olguita, este fin de semana tenemos una reunión familiar y tienes que estar y tú, "Ay, yo no quiero estar ahí", pero te vas a la reunión familiar, no estás en conciencia. ¿Listo? ¿Por qué? Es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a hacer de mí? Pero dejas de Pero ser. sacar de la familia, de no. eso. Entonces, el poder ser auténtico y estar en conciencia significa también el sembrar mi límite y Total. entender mi límite. Tal, es que mira que desafortunadamente el humano está más en un juego de ser conveniente O que ser para el otro. coherente. Y ser para el otro, y ser para tener, y ser todo hacia afuera. Total. Y lo que tú nos estás enseñando para poder perdonar es todo hacia adentro. Hacia adentro. Por eso la autoobservación es tan importante. ¿Cómo pienso? ¿Pienso en amor o pienso en separación? ¿Sí? ¿Cómo actúo? ¿Actúo en amor o actúo en separación? ¿Actúo porque soy consciente de lo que estoy haciendo o actúo porque el otro me dice que tengo que hacer? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene todo el proceso de autoobservación desde las acciones, pensamientos y emociones. Y cuando tú puedes entrar en coherencia en todo eso, ya no tienes que pensarlo, simplemente ocurre. Es Claro. tu hábito natural. Lo incorporas. Lo incorporas. Más que incorporarlo, yo creo que lo recuerdas. Lo aceptas. Yo creo que lo recordamos. Sí, Yo es creo que ya lo somos. recordamos. Exacto. Yo creo que nadie vino a aprender. No. Aprendimos es a recordar la esencia del amor que somos. Hermosa, eso que estás diciendo es pura sabiduría. Muchas personas en el Gracias, camino espiritual, es que eres la maestra. Todo el mundo en el camino espiritual dice, venimos a aprender. Hermosa, si la esencia ya es todo, ¿qué hay que aprender? Nada. Lo que vinimos fue a experimentar todo lo que somos. ¿Sí? Y desde ahí podemos experimentar el amor o el no amor. Pero ojo, no existe el no amor. Existe la forma en la que el ego te dice, no, te estás amando porque estás separado y todo lo demás. Mira, que cuando yo también empecé a estudiar, uno de los primeros mensajes que a uno le decían dentro de la parte teórica, obviamente, es amor o miedo, como si fueran las dos emociones bases. Pero a través de una canalización, y tú también lo haces, sabes perfectamente que los maestros solo hablan del amor. Es y que el miedo es una consecuencia de nuestra experiencia humana y de conectarnos con el ego. Pero Es no que- existe arriba, en la esencia no existe. Es que no existe arriba ni abajo, solo existe un todo infinito en amor consciente. ¿Qué pasa? El miedo, muchas personas dicen que el opuesto al amor es el odio o el miedo, pero es que no existe el opuesto al amor porque solo existe el amor. Sí. ¿Sí? Entonces, la idea de separación del ego te hace creer que existe un opuesto al amor, te hace creer que existe el miedo. Entonces, como la mente todo lo cree, realmente todo es real. La mente no discierne y dice, este pensamiento no es amoroso, entonces no lo voy a aceptar. No, punto, lo pensaste, es, ¿sí? Entonces ahí es donde tú aprendes, digamos, entre comillas, a reconocerte, ¿sí? A aceptarte, a saber que ya estás. Ese es el trabajo de conciencia. Ahora, tengo acá una pregunta muy humana. Bien. Y seguramente te la harán mucho porque a todos los que trabajamos en esta no lo hacen. Eso quiere decir que como tú eres tan espiritual. Eso quiere decir que como tú eres tan espiritual y tienes toda esta información, tú no te puedes enojar, no tienes derecho a ponerte triste, Ajá, sí. en ningún momento te puedes sentir frustrado. Total. Usted tiene la información. Sí, ojo pues, Ajá. ojo pues, usted tiene que ser ejemplo. ¿Sí? Me encanta, esa pregunta me la hacen mil veces y yo siempre le respondo lo mismo, estoy en el juego humano. Mientras esté en el juego humano tengo ego. ¿Sí? Y mientras esté jugando este juego va a haber días donde me da rabia, tristeza, dolor y todo esto, pero el tiempo de duración es menor. Sí. ¿Sí? Entonces lo primero que les digo es, yo no soy más espiritual que tú, somos iguales, ¿ok? Porque las personas confunden espiritual con consciente. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Si fuéramos más espirituales, no estaríamos acá sentados en carne y hueso, No. sino que seríamos esas personitas que son los maestros que uno va escuchando y que te van dando la información. Estaríamos en otro papel. Ojo pues, vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí o qué? Digamos que tengo un foco con otro foco. Sí. ¿Sí o qué? Dos focos. ¿Cuál tiene más luz que el otro? ¿Cuál es más luz? ¿Cuál es más foco? Los dos son focos. ¿Sí o qué? Ajá. Y los dos tienen la misma cantidad de luz. Sí. ¿Listo? O sea que los dos son igual de espirituales. Ajá. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un foco y otro? Que uno puede ser más consciente y generar más brillo y otro puede ser menos consciente y creer que es menos. ¿Listo? Entonces generar menos brillo. Entonces por eso les digo yo, somos igual de espirituales, todos. Porque todos somos la misma esencia. ¿Listo? Pero no todos tenemos el mismo nivel de conciencia porque no les da la gana.
Punto. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente, porque esto es una cuestión de aceptarlo y tomar la decisión de vivirlo. ¿Cómo vivir a través de la conciencia del perdón? Que es Me nuestro encanta. tema hoy. Me encanta. La conciencia del perdón es muy bonita. Y yo lo doy con ejemplos porque me gusta, es mucho más fácil de Me explicar. encanta por eso la Ok. plastilina. La plastilina. Ajá. Entonces, por ejemplo, Le traigo los legos. me encanta. Pero aquí nos quedamos por ahí 3 días. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo. Digamos que alguien muy cercano a ti te dice, es que te odio, usted es lo peor que me ha pasado en la vida. ¿Sí o qué? Lo primero que tú vas a hacer para vivir esta experiencia en perdón es preguntarte si tú crees aquello que te están diciendo. Claro. Lo primero. Lo que Es no que- me trago no me pertenece. Entonces ahí te dice, es que usted es lo peor. Entonces, cuando la persona se siente herida, cuando acepta que eso es una verdad, ¿sí? Porque yo puedo ir por la calle y me dice, usted es un perdedor, maldito bastardo. Y yo, te amo. ¿Por qué? Porque como yo sé que no soy eso, entonces no le doy Identifico con credibilidad a eso. Ajá. Entonces, el primer paso es yo ser muy consciente de lo que soy. ¿Listo? Una vez yo soy consciente de lo que soy, en el momento en que eso viene a tratar de agredirme, viene la observación. Entonces yo digo, vení, ¿y yo para qué proyecte a un man que pase por allá y me grite o me diga tal cosa? Entonces ahí es donde yo me miro y digo, ah, sí, es que hay veces que yo digo, uy, yo sí soy mucha, o yo sí soy muy, porque constantemente estamos agrediéndonos sin darnos cuenta, porque se normalizó el decirnos apodos o formas que no son amorosas. Entonces ahí es donde yo conscientemente voy a tomar una acción en que yo todos los días voy a empezar a hacerme consciente de cómo me hablo, Claro. cómo me miro, cómo actúo conmigo. Entonces, vivir en ese perdón constante tiene que ver con esas 3 formas de observación. Y con esto hay que tener mucho ojo porque cuando se comienza este camino de conciencia es muy común, no solo que veas a los demás como unos inconscientes de primera y empieces a mirar, ay, qué pesado, es que como yo soy más Ay, qué consciente pecado, que... sí. O que te autoflageles cuando entras en inconsciencia, Ajá. lo cual es muy Pasa normal, mucho. volvemos a lo mismo, estamos Pasa en una mucho. experiencia humana. Es muy bonito, a mí me encanta. Hay muchas personas que cuando van a los encuentros conmigo me dicen, Felipe, ¿yo qué soy tan espiritual? Yo la miro y yo, ok, dime más, dime más. Es que mis hermanos son tan ignorantes y yo, ok, dime más, me encanta, vas muy bien. No, entonces, ¿cómo hago para decirles que son ignorantes? ¿Cómo los educo? ¿Cómo los educo? Y yo le digo, hermosa, es muy simple. ¿Tú conoces lo que es esa ley del espejo? No, sí, claro, yo me la sé a memoria y yo, perfecto. Si estás viendo en ellos ignorancia, ¿quién es la ignorante? Entonces me mira como que, entonces soy yo. Y yo, hermosa, yo no estoy diciendo que seas tú. Si tú como tal estás viendo ignorantes, es porque tú estás reconociendo tu ignorancia y todos somos ignorantes. Ajá. El que diga que no, está más perdido que el igual. Vuelve a arrancar. ¿Sí? Vuelva a arrancar, porque es que el que crea que ya se las sabe todas perdió. ¿Sí? Ajá. Entonces, primero reconoce que la palabra ignorante significa oportunidad para aprender. Sí. Punto. Entonces, mientras más ignorante me veas, bien, porque se vienen muchas aventuras, experiencias, vivencias donde puedo integrar toda la sabiduría que soy. Abrir el corazón, relajar la mente, olvidar y escuchar atentamente las palabras que nos decimos y decimos y entender cuál es el mensaje, siempre nos va a traer perdón. Es que es hermoso, es que el perdón se da solo. Por eso te digo, no hay que buscarlo. Es aceptar el hecho de que el verdadero perdón es la oportunidad que yo estoy viendo en cada situación, en cada experiencia, para transformar mis creencias. Me parece maravilloso. O sea, Pipe, por último, ¿qué es para ti la felicidad de los hijos? ay, me encanta la felicidad de lo simple. Es que todo es tan simple. Y la felicidad es lo natural. La felicidad de lo simple es disfrutarse cada momento, cada instante como lo que es una oportunidad para reconocernos en amor. Punto. Cada momento es la oportunidad para reírnos, para gozar, para disfrutar, para vivir, para experimentar todo. La felicidad de lo simple para mí es eso, disfrutarnos la vida en todo momento. Y tiene mucho que ver con el tema que tratábamos hoy, que te agradezco que hayas venido a acompañarme a este espacio, pues que es tu espacio también, porque la felicidad al final es imposible cuando no tenemos perdón. Y ese perdón, cuando nosotros lo entregamos, inmediatamente conectamos con la felicidad. Que ese sea el llamado. Si usted sabe de alguien al que le interese este tema, compártelo, dele like, coméntelo también, para que de esta forma el mensaje de la felicidad de lo simple se pueda expandir. Nos vemos pronto. Sígueme en todas las redes sociales, Olga Vilches. Recuerda siempre compartir esta información.